en este momento vamos a acordarnos, ¿no?, de unos momentos tan duros, ¿no?, y difíciles, ¿no?, que vivió la humanidad. Pero esos momentos duros y difíciles, el Señor los quería proyectar, digámoslo así, de pronto en la salvación del hombre, ¿no? Todos sabemos que fallamos en el Edén y desde ese momento fuimos destituidos de la gracia de Dios, ¿no? Yo lo decía tal vez en una oportunidad acá, la gente le dice uno, reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que le limpie de los pecados, para que abra las puertas de la salvación. Entonces la gente dice, pero ¿cuáles pecados? Yo no he pecado, yo no le hago mal al prójimo, pago mis obligaciones, en fin, ¿no? Pero a la gente se le olvida que desde el momento que el hombre falló en el Edén, fuimos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Y a partir de ese momento entró la maldición para la tierra. Claro, el sol sale para buenos y malos, pero el supervivir, el mantenerse acá, no es fácil, porque es una lucha continua. Y no es de ahora, ha sido de todos los tiempos, ¿no? Pero ya el Padre Celestial, el Dios del universo, dijo, yo hice al hombre a imagen y semejanza mía, y el hombre falló. Claro, Dios sabía, ¿no? Pero estaba mirando nuestra capacidad de nuestra voluntad, ¿no? Y fallamos, terriblemente fallamos. Y Él piensa en humanizarse, ¿no?, en dejar su trono celestial, en dejar su trono de gloria, porque es trono de gloria, y venir a entregarse en un humilde pesebre y después ser llevado a la cruz del Calvario para salvar al hombre, para abrir el camino de la salvación. Hoy nosotros, los cristianos en el mundo entero, debemos estar felices, porque el dolor del Señor lo transformó en gloria para nosotros. Nos llenó a través de su Espíritu. Dijo, yo me voy, pero mandaré al Espíritu para que esté consolándoles, para que le dé el amor, ¿no? Y le dio la sabiduría y la profecía a muchos profetas, ¿no? Tenemos el caso del profeta Isaías. Isaías 53, 6, 7, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué decía David también muchos años antes? ¿Qué decía Isaías 700 años antes de que estuviera Jesús de Nazaret? Dice la palabra, dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿A quién se refería? A Jesús de Nazaret, ¿no? Y no es así. Si nosotros vamos al juicio, a ese juicio tan injusto, a ese juicio tan difícil, a ese juicio que materialmente, físicamente, no tuvo defensa. Cuando un juicio no tiene defensa,
sobre la faz de la tierra, pues se declara la nulidad, porque se le han violado todos los derechos al reo, al sindicado, al indiciado. Y acá se estaban violando en esa parte física, pero había un plan que había que cumplir. Difícil, ¿no? Que el Dios poderoso fuera entregado por los hombres, por nosotros los pecadores, a pagar lo que él no debía, a pagar la deuda que no debía. Entonces uno se pone a pensar, si los juicios son de esa magnitud y fueron contra el Señor, nuestra justicia es una justicia imperfecta, ¿no? Y sí, es imperfecta porque vemos muchas cosas, pero acá tenía que cumplirse lo que habían dicho los profetas, lo que el Señor había anunciado anteriormente. ¿Qué pasa? Llevan al Señor, Anás, capturan al Señor y llevan al Señor ante el Sanedrín, ¿no? Allí lo interroga Anás, el sacerdote, uno de los sacerdotes, y el sumo sacerdote llega al rato, Caifás, y lo interrogan. Pero hacía 8 días, no, ni siquiera 8 días, 3 días, que había entrado como un líder espiritual a Jerusalén y le habían tendido todos los honores. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo suceder? Que a los 4 o 5 días quería el mismo pueblo que le tributó los honores, quería crucificarlo. Ahí estamos los hombres, ¿no? Ahí estamos. Cuando estamos fallando, estamos llevando al Señor a la cruz del Calvario nuevamente, en los pecados, ¿no? Y lo llevan, y ellos tenían limitaciones, porque acuérdense que estaba el pueblo de Israel, Judá. Jerusalén estaba bajo el imperio, bajo el yugo romano. Y no sabían, le preguntan, ¿usted se abroga diciendo que es el Hijo de Dios? Hombre, eso es una blasfemia. Lo que usted está diciendo riñe contra todo. Y el Señor, y le preguntaron, ¿y él qué hizo? Se quedó en silencio, ¿no? Estos dos personajes lo llevan donde el procurador romano, ¿no? Para que tomara las determinaciones. Pero antes, el Sanedrín había hecho el trabajo en el pueblo. Porque ¿cómo se explica uno que mientras que el pueblo hacía unas horas le había tributado el honor, le había tributado la grandeza como el Dios de los cielos, ahora estaba en contra de Jesús de Nazaret? Ya ellos habían empezado a trabajar para cambiar la mentalidad del pueblo judío. Y es así como lo llevan donde Herodes, que por jurisdicción le pertenece juzgar. Y Herodes, ¿qué dijo? Herodes Antipas, que dijo, no, eso no es conmigo. Allá, lléveselo al procurador, al gobernador romano. Y lo llevan a donde Pilato. Y Pilato empieza, de oídas, pues lo que había oído, ¿no? Porque en ese momento él no había escudriñado anteriormente quién era Jesús de Nazaret. No le buscaron antecedentes. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Este tipo, este hombre, este reo, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué hizo? Pero allí el procurador romano no hizo eso. Lo interrogó, dijo, yo no veo en este hombre que haya cometido delito. Le pregunta que si es el rey de los judíos, él le dice que sí. Le hace un interrogatorio breve y lo pone a disposición del pueblo, porque acuérdese que se celebraba la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de la Pascua se acostumbraba a soltar un reo, a soltar un hombre
que estaba en prisión, que estaba en pena, ¿no? Y él muy hábilmente dice, si él tiene tantas personas que lo siguen, yo voy a ponerlo a consideración de que ¿a quién suelto? A Jesucristo o al reo que quieran. Y resulta que consulta al pueblo de Israel, al pueblo judío, a los coterráneos de Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dicen? A Barrabás, que Barrabás era un sedicioso. ¿Por qué? Porque estaba en contra del Imperio Romano y había cometido homicidios. Entonces preguntan, ¿a quién? Dice, a Barrabás. ¿Cómo habían cambiado las cosas, no? Y el Señor callado, humillado, lacerado, golpeado por nosotros, le dictan la sentencia de morir en la cruz. La muerte en la cruz no era propiamente del pueblo judío, eran de los pueblos antiguos, los asirios, los persas, los griegos y los romanos, ¿no? Y como estaba bajo el Imperio Romano, pues tenía que crucificar a Jesucristo, sin fórmulas de juicio, sin defensa, sin nada, porque ya la defensa existía desde que Egipto, civilización, los sumerios, los persas, siempre había un escribiente que hacía las veces de defensor de los sindicados, de los indiciados. Pero con Jesús de Nazaret no. Ahora, el Padre podía mandar una legión de ángeles, ¿no? Para redimirlo, para sacarlo. Pero no lo hizo así porque teníamos que entender que era el plan de Dios. No podía variar el plan de Dios y tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenía que ser lacerado como lo laceraron, ¿no? Yo no sé si vieron la película de Zeffirelli, la de la Pasión, ¿no? Terrible, como muestra la manera que atentan contra la integridad física de Jesús de Nazaret, que le faltan al respeto, que le ponen una corona de espinas, pero dándole cumplimiento ¿a qué? A la palabra, ¿no? Ni una coma se va a dejar de cumplir, ni una coma se va a dejar de cumplir sobre la faz de la tierra. Así como sucedió lo que nos narra la palabra, así va a suceder en los días y en los años que estemos sobre la faz de la tierra. La palabra se va a cumplir. El gobierno del hombre a través del maligno, porque aquí gobierna es el maligno, ¿no? Están contados los días. Por eso tenemos que estar preparados y que este momento de dolor hace 2000 años y que hoy nos acordamos nos sirva para llenarnos de fe, para llenarnos de esperanza, para saber que nuestra lucha no es en vano, porque nuestra confianza no la hemos puesto en un hombre, no la hemos puesto en un sistema, la hemos puesto en el Dios de los cielos, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta tarde, a través del Espíritu Santo, mueve nuestros corazones, ilumina nuestras mentes para que retomemos fortaleza y para que seamos valientes y sigamos adelante. A Jesús le hacen el proceso a la hora novena. Antes de la hora novena ya lo habían sentenciado. Y a la hora novena, que si mal no estoy, son como las 3 de la tarde, ¿no? Como las 3 de la tarde en Occidente. Y lo llevan a la cruz del Calvario. Terrible, ¿no? Golpeado. ¿A dónde estaban sus amigos? ¿A dónde estaban sus discípulos?
no estaba sino Juan nomás, ¿no? Se habían desaparecido. Los amigos, la madre de él estaba a su lado sufriendo, porque tenía que darse el cumplimiento a la palabra de ver el sufrimiento de su hijo. Entonces, nosotros nos ponemos a recapitular, ¿no? ¿Tenía que el Dios de los cielos pasar por ese gran dolor? Sí. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado? Las puertas del cielo, del paraíso, de la salvación del hombre, estarían selladas y estaríamos todos sujetos a perdernos. Pero con esto que hizo el Padre con su Hijo, nos abrió las puertas de par en par. ¿Pero qué nos dice? ¿Que cualquiera puede entrar al reino de los cielos? Vamos a verlo ahorita, muy breve, voy a ser breve, ¿no? En lo que dice Jesús de Nazaret. Sí, puede entrar, pero ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que nos pide Él? Que vivamos ¿en qué? En santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie veremos a Dios. Así de sencillo, ¿no? Pero que es que, claro, podemos fallar, pero dice la palabra aquí en Juan que abogado tenemos para la defensa. Él está a la diestra del Padre, presentando los recursos, se lo hago coloquial, ¿no? Presentando los recursos por defendernos, porque el Señor, el Padre, nos dé una oportunidad. Si no fuera así, si el Padre nos estuviera viendo directamente, fallamos y caeríamos muertos, porque el Padre es estricto. Aquí lo dice la palabra, ¿no? Cuando fallaba el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Lo entregaba ¿qué? Al cautiverio. 70 años cautivo en Babilonia, el rey Nabucodonosor acabó con Jerusalén, acabó con los judíos. Pero Dios dice: voy a mandar un líder, y mandó a Ciro, al persa, para redimir el pueblo de Israel. Qué amor, ¿no? Qué amor por Israel, ¿no? Por eso yo digo, ahorita Israel está pasando un momento difícil, pero Dios está al lado de ellos y no los va a abandonar, como no abandonó a Jesús de Nazaret, como no lo ha abandonado al pueblo de Israel a través de la historia y de tantos momentos difíciles. Había juicio para Israel, ¿no? Pero hay un plan de amor. Ahora, si Israel hubiera reconocido que Jesús de Nazaret era el rey de los judíos, no el profeta como ellos dicen, pues hubiéramos perdido la salvación nosotros los gentiles. Porque una vez los judíos no reconocieron a Jesús de Nazaret, pero se abrió el camino para nosotros los gentiles. Se abrió la salvación para nosotros los gentiles. La salvación se había pensado que únicamente era para los judíos, para su pueblo. Pero como no le reconoció, dice: estuve con ellos, mas ellos no me reconocieron. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta, pero gloria a Dios, porque tenía un plan con el mundo entero, ¿no? Y pasando estas situaciones, llevan a Jesucristo a la cruz del Calvario, y en Lucas 23:34 dice:
ya crucificado, ya se había tomado, ya los hombres habían tomado la determinación de sentenciarlo y llevarlo a la muerte a través de la cruz. Y acá en Lucas dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen en ese momento los soldados y las autoridades que se encontraban dispuestos a que se cumpliera la sanción, ¿no? Pero ese llamado que Él hace en medio de la angustia es un llamado vigente para nosotros hoy. Perdónanos, perdónanos, porque a veces obramos de una manera que nuestros actos no se entienden. Y entonces pide el perdón para la humanidad, por las ofensas que nos han causado. Tenemos que perdonar, y si nosotros causamos ofensas tenemos que pedir perdón. Nosotros tenemos que estar en la mejor disposición con nuestro prójimo, porque ese es el camino, ¿no? El amor de Dios y el amor al prójimo. Pero que esta persona, la palabra nos invita a que tenemos que, si nos ofenden, perdonar, y si yo ofendo, pedir perdón. Y allí, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, Él le dice al Padre que perdone la actitud de las personas que lo han llevado al cautiverio, que lo han llevado a la cruz. Qué amor, ¿no? Nos está mostrando su amor, ¿no? Él da 7 palabras donde cada palabra nos muestra el amor. Si uno se pone de pronto a pensar, nosotros como cristianos podríamos obrar así. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí? O de pronto se impone nuestra condición de ser humano. No, me falló, pues no, pues tiene que esto. Pero Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo relata el evangelista Lucas, ¿no? O sea, tienen las crónicas los evangelistas, 2 o 3 evangelistas, tienen las crónicas de lo que sucedió en ese momento. Y pasamos en la cruz ya desvalido, agotado físicamente, porque tenía el cansancio físico, porque Él fue como hombre para sufrir las inclemencias de los problemas que se pueden causar a través de una sociedad, ¿no? Y en el segundo, en Lucas 23:43, seguimos ahí, ¿no? Dice el Señor, porque no solo Él estaba crucificado, lo llevaron a la crucifixión, lo llevaron con 2 ladrones, con 2 hombres que sí tenían que pagar una sanción que habían cometido a la sociedad en ese momento. Jesús de Nazareno. Y uno de ellos lo ataca, ¿no? Le dice: si eres el Cristo o si eres el Dios, bájate de ahí. ¿Qué haces ahí? Y el otro lo amonesta y dice: respete, que este hombre es inocente. Y nosotros sí somos culpables y por eso tenemos que pagar el proceso de la cruz. Pero ese ladrón, ¿qué le dice? Permita que yo esté en el paraíso, permita que sea parte de la vida de la salvación. Y el Señor, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué nos enseña la palabra?
que la salvación que es instantánea, ¿no? ¿Cierto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón se despojó de sus fallas, de sus pecados, y le pidió de corazón al Señor que le perdonara. Y él le dice sí. Y le perdonaba el Dios de los cielos, el que tenía la autoridad para perdonar, para cambiar, para transformar la vida del hombre. Y hoy si traemos eso a esta vigencia, a este estadio de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón por nuestros pecados. Esto nos enseña la palabra, ¿no? Fue instantáneo que el Señor le perdonó. ¿Y cuántas personas de pronto suben a Monserrate descalzos, van a latigarse? No, nada de eso hay que hacer, ¿no? Solamente pedir perdón de todo corazón y el Señor abrirá las puertas de salvación y de amor a los que pedimos perdón. La gloria de Dios se hará vigente en nuestras vidas y transformará nuestros corazones. Iniciaremos una nueva vida cuando pedimos perdón. Y el caso lo tenemos acá, un caso de momento, pero el Señor le dio la promesa y hoy tiene que estar gloriándose de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Ya en la palabra tercera podemos ir a Juan 19:26, si es tan amable, hermanos. 19:26. Y el Señor le dice, ya Jesús de Nazaret, agónico, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Le dice a la Virgen María. ¿Y a quién le estaba diciendo? A Juan, el apóstol que estuvo en todos los momentos acompañando a Jesús de Nazaret. María ya estaba viuda, entraba deprimida porque lo que hacían con su hijo como madre, pues le iba a alterar, ¿no? Pero el Señor le da el consuelo y a María le dice, ahí está tu hijo. Ahí está tu hijo. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y qué nos habla a través de eso? Esta frase tiene un significado de que el Señor sabía de la soledad de María, de sus discípulos, y quería antes de irse congregarlos. Pero así como habla de esa soledad, nos habla a nosotros en estos momentos también de soledad. Hermanos, ¿hemos tenido momentos de soledad? Que nos cierran las puertas, que no vemos la salida, ¿sí? Pero ¿qué debemos acordarnos? ¿Quién está? Cuando Él se fue, Jesús de Nazaret, ¿a quién dejó? Para consolarnos, para sacarnos adelante, al Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Dejó el Espíritu Santo. O sea, sabe y conoce y lo difícil que es la soledad para un hombre. ¿Cuántas personas en soledad cogen caminos de droga, de licor, de trago, de tantas cosas nefastas para el ser humano? Pero la palabra nos enseña, y hoy lo ratificamos, que tenemos al Espíritu Santo. El Señor se fue, pero dejó su Espíritu Santo para consolarnos en los momentos de soledad. Así como el evangelista Juan fue el consuelo, María miraba a Juan como su hijo que estaba perdido en la cruz del Calvario, y que como madre, pues yo no sé hasta qué punto podría entender que es difícil, ¿no? Pero la gloria de Dios sigue cada día entendiendo al hombre,
y dándole los caminos a seguir. El camino de la soledad no lo debemos permitir. Busquemos a Jesús de Nazaret. Busquemos a Jesús de Nazaret, que a través del Espíritu Santo nos va a consolar y nos va a decir: el camino es este. Sí nos ha sucedido, ¿no? A veces queremos tomar determinaciones y buscamos a través de la oración la guía del Señor, y el Espíritu Santo nos habla, nos dice. Entonces no estamos solos. Hoy más que nunca estamos respaldados por el Señor a través del Espíritu Santo. Y así respaldó a María, Madre de Jesús de Nazaret. En la cuarta palabra la resume Mateo, ¿no? En el capítulo 27, versículo 46. Mateo, uno de los grandes evangelistas. Mateo era el publicano, ¿no? El que no quería, los judíos no querían a los publicanos, ¿no? Pero ve a Dios cómo hace la obra, ¿no? En los corazones de las personas, ¿no? Capítulo 27, versículo 46. Y esta cuarta palabra, que la habla en arameo, que era el lenguaje de Jesús de Nazaret, del pueblo judío, que era el arameo, dice: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pensamos que el Padre lo había desamparado? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿El Padre lo había desamparado en este momento tan duro y tan difícil para la vida de Jesús de Nazaret? No. Estaba con él, pero como tenía que dársele cumplimiento a la palabra de Dios, tenía que dársele cumplimiento a lo que ya estaba escrito, Jesús de Nazaret tenía que pasar por ese momento difícil, ¿no? Dice que Jesús se sintió desamparado, colgado en la cruz, pero sabía que el Padre estaba con él, que el Señor estaba con él. Y si lo traemos a nuestros momentos, a nuestra vida, ¿nos ha pasado igual que a Jesús de Nazaret? ¿Nos sentimos solos y desamparados, hermanos? ¿Sí les ha pasado? ¿Cierto? Y uno dice, porque cuando uno tiene un problema, la gran mayoría, gracias hermano, gracias, la gran mayoría de las personas le dan la espalda, ¿no? Hay problemas de problemas, ¿no? A mí me ha tocado, bueno, Dios lo permitió así, manejar problemas. Y bueno, lo digo, si la sociedad no tuviera problemas, estaría yo dedicado a otra cosa. Porque los abogados, ¿qué resolvemos? Problemas, ¿no? Y de todo orden. A mí me tocó del orden penal, porque esa fue mi especialización, del orden penal. Y duro, ¿no? Duro. Allí se pierde toda capacidad de amor del corazón. Y por eso le digo que a veces nos sentimos solos, pero cuando nos sentimos solos es cuando más cerca está Dios de nosotros. Tenemos que pasar por desiertos difíciles, y Él está con nosotros. Y no veo la salida, no veo la luz. Dios está con nosotros. Porque Él no nos va a dar más problemas y más situaciones o desiertos de las que podamos resistir. Él está con nosotros, y a través de esto quiere darnos una enseñanza. A través de Jesús de Nazaret, pues tenía que cumplirse para poder buscar la redención de los pecados. Pero Jesús de Nazaret estaba allí como hombre, y como hombre estaba sintiendo
lo que sentimos nosotros, pero llenémonos de fe. Hoy más que nunca llenémonos de fe, que no estamos solos, que siempre el Señor está con nosotros, que esto de Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No es vigente ya para nosotros, porque Él está con nosotros. Él no nos va a abandonar en ningún momento, por difícil que sean las circunstancias. Hemos pasado momentos duros, ¿no? Pérdida de seres queridos, problemas económicos, problemas de todo orden, pero hemos visto la mano de Dios. Hermanos, ¿sí? ¿Hemos visto la mano de Dios o no es así? Amén, ¿no? Hemos visto la mano de Dios y la seguiremos viendo hasta el día que el Señor nos llame. Allí ya será el amor, ¿no? Seremos como ángeles, dice la palabra, ¿no? Pero tenemos que acá nosotros estar restaurados y estar llenos de la confianza que Dios está con nosotros. La quinta palabra que dice el Señor en la cruz del Calvario y que la encontramos reseñada en el capítulo 19, versículo 28 de Juan, ¿no? ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Dice, tengo sed. Jesús de Nazaret, sí, porque era hombre, ahí era hombre, sujeto a las pasiones, sujeto a todo lo que tenemos nosotros. Tengo sed. Acuérdense que Él le pidió de beber a una samaritana y la samaritana le dice, tú siendo judío, ¿le pides de beber a una samaritana? A veces no entendemos esa sed física, ¿no? Que nos tomamos un sorbo de agua y pasa. Pero acá nos está hablando de esa sed espiritual. Así como tenía la samaritana, así nos pasa a nosotros. El agua de vida eterna que fluye por nuestras vidas cuando buscamos al Señor. Esa sed que Él tuvo nos enseña de que tenemos el agua para nuestra vida espiritual, porque pues toma uno el agua física y pasa, pero nuestra vida espiritual, y es más grave, ¿no? La sed espiritual es más grave. Es más grave porque cuando ese torrente de agua espiritual a través de Jesucristo entre en nuestras vidas, vamos a tener la bendición y nos vamos a evitar de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Cuando se atribula, el ser humano se atribula, coge caminos muy difíciles, ¿no? El suicidio, ¿no? No es solución, pero es el momento que está viviendo las personas, pero no es solución. Pero si toma de esa agua viva, va a tener torrentes en su templo, en su cuerpo, que es la bendición de Dios, la gloria de Dios. Por eso nosotros todos los días tenemos que estar tomando de esa agua que nos alimenta el Espíritu a través de Jesús de Nazaret, a través del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mire las palabras que dijo el Señor, el significado que tienen hoy en nuestro tiempo, que tienen hoy en estos momentos, ¿no? Tengo sed, pero la sed que podemos sentir es espiritual. Entonces tenemos que acudir ¿a quién? Al que fue crucificado, al que murió por nosotros, al que conoce nuestro corazón. Él conoce completamente nuestro corazón, completamente nuestros actos. Gloria a Dios, porque para Él no hay nada que lo vaya a sorprender. Él conoce nuestros actos, gloria a Dios.
Y entramos a la sexta palabra, pues la resumí, ¿no? Porque si no me hubiera tomado más tiempo, ¿no? Sí. Encontramos en el capítulo 19, 30, ahí de Juan, ¿no? Que dice Jesús de Nazaret: consumado es. El significado que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Consumado es. Había cumplido con el Padre. Qué hermoso, ¿no? Qué gloria, ¿no? Pero es el autor de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar vigente todos los días. Si no tenemos fe, ¿podremos agradar a Dios, hermanos? Dime que no escucho. ¿No es cierto que no? Con la fe estamos agradando a Dios. ¿Y la fe qué es? Lo que de pronto no vemos al momento. Lo que no vemos, dice la palabra, no, que no vemos, pero sabemos que va a suceder. Y nosotros como cristianos sabemos que el Señor nos va a poner en lugar espacioso. Mientras que estemos acá, y cuando nos llame vamos a estar con Él. Vamos a ser parte de la gloria celestial. Pero es importante que nuestra fe, que nuestra confianza, que nuestra esperanza permanezca así como Jesús de Nazaret mantuvo la fe en su Padre. Sabía que no lo había abandonado, sabía que estaba con Él, sabía que tenía que pasar, pero como hombre, como humano estaba sintiendo eso, ¿no? Y la última palabra, ya para terminar, las 7 palabras del Señor, que son muy extensas, tienen significados muy grandes, ¿no? Y de pronto se tomaría uno cualquier cantidad de tiempo, pero no se trata de eso, se trata de resumir y que llegue a nuestros corazones, que nos dé la fortaleza para seguir adelante y que ese crucificado, muerto y resucitado esté con nosotros todos los días. Dice el Señor en la 7ª palabra, que la reseña Lucas en el capítulo 23, versículo 46. El evangelista Lucas. Capítulo 23, versículo 46. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, Jesús de Nazaret, hay algo que uno tiene que analizar. De pronto estaba debilitado humanamente, pero Él estaba entregando su vida porque tenía que cumplirse, no porque los hombres lo habían llevado espiritualmente a la muerte, sino que tenía que darse el cumplimiento de la palabra, ¿no? Ese viaje de preparación a la muerte, la humanidad de Jesús en el marco del amor del Padre en la salvación, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos reseña, nos da la confianza, nos está dando esa confianza que espiritualmente entregaba su espíritu y se depositaba en el Padre para que se cumpliera lo que el Padre, el Señor, había determinado con su Hijo, de humanizarlo, de llevarlo a la cruz del Calvario y de que nos salvara de la muerte eterna. Qué bendición, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y un día, tarde que temprano, nos tocará también, ¿no?, encomendar el espíritu nuestro en las manos del Señor. Pero qué hermoso que lo hagamos en ese hilo cristiano, en esa relación que tenemos con Dios, porque no sabemos en qué momento nos puede llamar, ¿no? Pero tenemos que estar permanentemente. Es un llamado a estar permanentemente en la búsqueda del Señor, viviendo del amor de Él.
No importa las dificultades, no importa las tribulaciones, Él nos va a sacar adelante. El Señor vivió, murió y resucitó. Y está hoy ¿en dónde? A la diestra del Padre, abogando por nosotros. Abogando por nosotros, por nuestras fallas, por nuestros pecados. Cuando pecamos, ¿a quién acudimos? Acudimos al Señor para que Él pida una nueva oportunidad ante el Padre. Y Él lo hace. Y hoy estamos acá nosotros tributándole la gloria, tributándole la misericordia. Nos acordamos que fue llevado como oveja al matadero, ¿no? Fue lacerado, humillado. Pero hoy el tiempo es de gloria. El tiempo es de redención, el tiempo es de unirnos, de llenarnos a través del Espíritu Santo, de llenarnos a través de la gloria de Él y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y estamos acá, Padre, dispuestos, Señor, a que tú nos ayudes para dar la batalla como valientes. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Evangelio llegue a todos los rincones. Que Dios permita que llegue a todos los rincones para que las personas, nuestros amigos, no se pierdan y que puedan entrar a la vida eterna, porque es una realidad. A veces las personas creen que esto es un juego. No, esto no es un juego, es una realidad. Es algo que nos llama y nos toca en el corazón, y el Señor nos está llamando y está llamando a la humanidad. Y hoy más que nunca, cuando vemos tantas cosas tan difíciles que están sucediendo sobre la faz de la tierra, en otras palabras, se está cumpliendo la palabra del Señor, ¿no? Hablaba con un amigo que llegó de Alemania hace 4 días, un muchacho profesional, un cerebro fugado, ¿no? Un muchacho brillante. Y hablábamos, Alemania, donde nació la Reforma, la tierra de Lutero. Me dijo: Alemania hoy es atea. Europa es atea. Me decía, 6, 7, 8 jóvenes de 10 son ateos. La verdad que me erizaba. La verdad que me causaba como un susto. Ateos. Donde nació la Reforma. Pero se tiene que cumplir la palabra, ¿no? En los últimos tiempos, el maligno entrará a través del ateísmo para tomarse las sociedades. Y las sociedades, las personas engañadas, se dejarán llevar ¿a dónde? A los infiernos. Toca a veces hablar del infierno. El que decía en la parábola, que lo resalta Lucas: o va al seno del padre Abraham a glorificarse de la presencia de Dios, o va ¿a dónde? Al infierno. Ah, pero Señor, es que tengo 5 hermanos que viven igual de perdidos. Allá tienen a los profetas y tienen la palabra. No, pero si un hombre se levantara entre los muertos, ellos creen. No van a creer. No van a creer, así se levantan entre los muertos. Y la oportunidad es acá. El abolengo, los títulos, la capacidad, todo se queda acá. El buen nombre se queda acá. Nos vamos sin nada. El dinero se queda acá. O nos llevamos el dinero. Hermano Alberto, ¿usted qué dice? El hombre se lleva el dinero. De pronto el vestido, ¿no? Que ya no más. Porque así está determinado. Entonces, que nos sirva para redoblar verdaderamente, para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé la oportunidad para poder llamar a la reconciliación con Dios, y que no se pierda tanta gente que se va a perder
por entrar en el ateísmo, por entrar en tantas cosas oscuras que hay sobre la faz de la tierra. Gracias, hermanos, muy amable. El Señor los bendiga y vamos a darle gracias a Dios por la gloria de Él. Padre bendito, en esta hora te alabamos y te glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor, porque nos amonesta, Señor, y nos invita a seguir adelante y a tener la confianza cada día, Señor, potencialmente en ti, Señor. A siempre buscarte, Padre, en los momentos buenos y en los momentos malos. Y a que tú envíes al Espíritu Santo para que dirija nuestros corazones y nos dé la sabiduría, nos dé la savia de la enseñanza de tu palabra, Señor. Guarda, Señor, esta iglesia. Guarda a mis hermanos, mi familia, nuestras familias. Guarda esta nación, a Colombia, Señor. Guarda a Colombia, Padre, y permite, Señor, que tú toques esta nación, Padre, porque tú tienes propósito grande en Colombia, Señor. Te damos gracias y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, muchas gracias.